Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Hoy viernes tenemos una entrevista oxigenante, no solamente para todos ustedes como audiencia, sino también para todos esos emprendedores que quieren buscar en la creatividad una respuesta para sus organizaciones. Está en el estudio con nosotras Fran Ponti, conferencista, experto en creatividad e innovación, profesor del Centro de Innovación de la EADEA Business School Barcelona, España. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Venezuela. Gracias. Estuve leyendo un poco acerca de su libro que tengo acá en mi mano y habla de la creatividad desde un enfoque de la neurociencia y de planificar la creatividad. Cuando pensamos en creatividad, a veces muchos lo asociamos con improvisación. ¿Cómo se puede llevar la creatividad a una planificación estratégica en lo personal y en lo empresarial? Bueno, lo que las neurociencias han descubierto es que hay dos tipos de creatividad. Una que es más espontánea, más inconsciente, más loca, más intuitiva, y otra que es más planificada, más rigurosa, más lógica, más de paso a paso, ¿no? Entonces, lo que también se ha descubierto es que las personas que son muy creativas en el arte, en la ciencia, en la empresa, utilizan las dos creatividades, no solo una, sino las dos de forma combinada. Es decir, saben cuál es el momento de pensar fuera de la caja y de romper los esquemas de lo establecido, de imaginar, y luego saben cuál es el momento de aterrizar las cosas, de lograr resultados y de concretar, ¿no? Con el tema de la creatividad existen muchos paradigmas mentales, así como hay gente que dice yo no sirvo para el canto, hay gente que piensa que no es creativa. Hablamos entonces de la creatividad innata y la creatividad que se puede desarrollar. ¿Cómo puede ser una empresa para convertirse en una empresa creativa? Bueno, las empresas están compuestas por personas y las personas todas somos más o menos creativas, ¿no? Lo que hay que lograr es que haya un ambiente que propicie eso, que podamos interactuar con nuestros clientes, con los usuarios de nuestros productos, de nuestros servicios, porque de ellos aprendemos. Es el diálogo el que nos da ideas y nos permite descubrir cosas que ignorábamos. Luego también utilizar determinadas técnicas y metodologías de trabajo en equipo, donde esos deliberados y espontáneos que decía antes puedan encontrarse y crear conjuntamente. No tener miedo a romper las barreras, a utilizar cierta transgresión, ¿no? Todo eso nos ayuda a crear una cultura, un ambiente donde la innovación va a ser al final una cosa normal, no una cosa rara, sino una cosa habitual. Acerca de la creatividad también, yo recuerdo que en clase nos decía un profesor de publicidad que tener creatividad es perder el miedo a hacer el ridículo. Cuando ya tú te desinhibes en ese sentido puedes hacer muchas cosas. Y también asocio el tema de la creatividad a las crisis. Después de analizar distintos enfoques de empresas y personas que han emprendido y han sido creativas y han buscado en la creatividad una respuesta, siempre vemos que hay un punto de inflexión. O sea, pasé una crisis económica y eso me llevó a reinventarme. ¿Qué hace falta para que esa crisis y esa adversidad se convierta en una oportunidad? Bueno, es cierto que de las crisis, de las necesidades, bueno, pues nacen muchas ideas, ¿no? Y muchas oportunidades. Y por lo tanto, quien está en un momento difícil, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, una empresa, pues tiene que aprovechar, ¿no? esa crisis, ese momento bajo para decir, bueno, ¿qué hacemos? Y tal y cual. Es decir, la creatividad surge a veces de la desesperación, ¿no? Pero también es cierto que no deberíamos conformarnos solo de eso. También cuando las cosas van bien, yo tengo uno de mis libros anteriores, se llama Si funciona, cámbialo. Porque es cuando las cosas funcionan y cuando tú estás cómodo, cuando estás en una situación de peligro. Por lo tanto, cuando estamos bien, cuando no hay necesidades, cuando no nos aprieta nada, también es un momento para cómodamente, sin prisas, reinventarse, ¿no? Y pensar qué es lo que no hacemos o no estamos haciendo en este momento que deberíamos hacer. Eso es tan importante. Que tiene algo que ver también con la zona de confort, ¿no? Que nos quita plasticidad en el pensamiento. Exacto, sí. Todos estamos en una zona de confort y lo que hacemos, si funciona, pues ya lo dejamos ahí y nos conformamos, etcétera, pero no, hay que ser más crítico con nosotros mismos. Y por lo tanto hay que estar innovando permanentemente, ¿no? Ponti, acerca del nuevo modelo gerencial en las empresas, ¿cómo se debe vivir la creatividad desde el clima organizacional? Bueno, la creatividad es una combinación de tensión y de
divertimento, ¿no? Yo creo que las empresas inteligentes saben que tienen que poner una cierta presión a la gente para que innove, pero que al mismo tiempo hay que crear ambientes agradables, de aprendizaje continuo. Es decir, en las empresas innovadoras hay constantemente conferencias de gente interesante, incluso de cosas que no tienen nada que ver con la actividad de la empresa. Entonces, salir un poco de esa zona de confort de la que hablábamos hace un momento, explorar terrenos desconocidos, dialogar, hablar personas que piensan diferente para integrar sus puntos de vista en cosas nuevas. Todo eso es lo que al final acaba siendo la clave para la experiencia creativa y posteriormente para la innovación exitosa. Ponti, mañana ya se va de Venezuela y ha hecho el aporte a través de distintas charlas en nuestro país, que constan de 5 módulos. Yo quisiera que para toda nuestra audiencia nos diera un brief, un resumen acerca de qué se trata en esas charlas, cuáles son los 5 módulos que abarca y cuál sería el mensaje para Venezuela hoy en torno a la creatividad y ser mejores, ser más felices. Bueno, es cierto, he estado estos días trabajando con Farmatodo, con el Banco Mercantil, con la YPO, con la gente de Price. Bueno, hemos hecho con el BAC, el Valle Arriba Athletic Club, hemos hecho talleres de Design Thinking, conferencias, etc. La idea fundamental es cómo liberamos el cerebro creativo, cómo nos convertimos en personas más flexibles. Luego, cómo trabajamos en equipo de una forma disciplinada, pero al mismo tiempo divertida. Cómo conseguimos hacer las cosas diferentes a lo que hacemos normalmente. Cómo rompemos también las estructuras organizativas, que a veces son demasiado rígidas y demasiado burocráticas y jerárquicas. Y, en definitiva, cómo dialogamos constantemente con nuestro entorno, con nuestros clientes, consumidores, en fin, para conseguir que esa innovación no sea inside out, sino outside in. Es decir, que aprendamos del entorno y luego lo apliquemos a lo que hacemos como empresa, ¿no? Que existe una verdadera comunicación productiva y no aislarnos de la realidad. Exacto, exacto. Yo para Venezuela, yo lo que diría es un poco lo que a todo el mundo, es decir, ganas de romper esquemas, ganas de hacer cosas diferentes, mucho diálogo con los clientes, con los ciudadanos, con los consumidores. He visto también en este país mucha resiliencia, muchas ganas de superar los problemas que hay actualmente y muchas ganas de crear, de hacer cosas distintas, claro. ¿Cómo podemos alcanzar ese potencial más allá de una visión positivista que sea esperanzadora desde lo vacío, sino desde la realidad, desde lo que podemos hacer día a día en nuestras organizaciones como empleados, en lo cotidiano, en la familia? ¿Cómo se puede trasladar la creatividad para alcanzar nuestro potencial? Bueno, mira, hay muchas cosas que podemos hacer, tanto a nivel personal como también en equipo o organizativo, ¿no? Yo creo que una cosa es dialogar con nosotros mismos. Las personas creativas tienen un diálogo interno muy importante, ¿no? Háblate a ti mismo con cariño, vete a pasear por el bosque, busca soluciones. Es importante tener sueños y querer alcanzarlos y tener una metodología para hacerlo. Es importante hacer cosas que no haces nunca, porque eso te obliga a salir de tu zona de confort y hace que tu cerebro se vuelva más flexible. Los cerebros cambian si nosotros les invitamos a cambiar. Es muy importante rodearse de personas diferentes a uno y escucharlas y aprender los unos de los otros. Es muy importante no tener miedo. O sea, las cosas que te dan miedo, pues, en fin, hay que superar esos miedos, porque la creatividad surge de la valentía, de la experimentación, de la exploración, de hacer cosas en ese sentido diferentes. Y luego hay algo muy importante que es no tener miedo al error. Las personas creativas se equivocan. Leonardo da Vinci estuvo a punto de inundar Florencia, y por lo tanto cometió muchísimos errores, aunque solo lo percibimos como un genio que hizo todo bien. Apreciamos los resultados cuando son positivos, claro, y no vemos que el otro nos enseñó a cómo no hacerlo mal. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión, llevando este mensaje refrescante y optimista acerca de la creatividad y sobre seguir adelante con los sueños y vencer los miedos. Gracias. Muchas gracias. Fran Ponti, conferencista, experto en creatividad e innovación, profesor del Centro de Innovación de la EADA Business School Barcelona, España. Gracias por su visita al estudio y por su visita a Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Feliz fin de semana a todos. Hoy a ligar a la Vinotinto por el equipo